Amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Sin Mi Chat, estamos totalmente en vivo, pues acá transmitiendo desde nuestros hogares, todavía con esta parte de tenernos que cuidar mucho, cuídense mucho todos ustedes si es que están teniendo que salir a sus espacios laborales, entonces estamos transmitiendo con mucho gusto desde su casa, esperando que estén muy bien, que se encuentren muy bien, soy la psicóloga Paulina Galván, y el día de hoy me acompaña la psicóloga Cali y la psicóloga Alma Lugo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Les recordamos rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666, en la opción número 3. Estamos ahí las 24 horas del día, ¿no? Todos los días del año, para que se puedan comunicar por cualquier situación. En muchas ocasiones nos comentan si solo atendemos casos en específico, si solo atendemos cuestiones por el COVID, ¿no? No, atendemos cualquier tipo de situaciones, somos un equipo de psicólogos especializados en diversas áreas, entonces estamos ahí para atenderlos y como saben el servicio es gratuito y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, en donde pues todos formamos parte de un núcleo familiar, ¿no? Y en algún momento de nuestra etapa con nuestra familia, ¿no? Nos vamos a encontrar frente a situaciones adversas y que esto nos va a llevar a generar pues como ciertos cambios, ¿no? Y que esto nos pueda dar como cambios también en función de ciertas crisis y que esto también nos permita dar como una oportunidad diferente de responder de manera positiva. Sin embargo, también podemos toparnos con situaciones de riesgo que nos lleguen a impedir hasta cierto punto podernos adaptar de una manera favorable. Y es por eso que hoy vamos a hablar del tema familias resilientes y les agradezco mucho, Cali, Alma, por estar en el programa. Gracias, Pau, por invitarnos. Gracias. No, gracias a Pues ustedes. efectivamente, gracias. Bueno, se me hace un tema bastante interesante, ¿no? De entrada, bueno, desde lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que pues también hasta como familia nos hemos tenido que adaptar, pero también más allá de la pandemia, como decíamos al inicio, pasamos por diversas crisis, ¿no? Y que eso nos lleve también como a generar cambios o adaptarnos de forma favorable. Y si me pudieran ayudar, ¿no? Alma, ¿no? Si es desde la familia de donde podemos recibir apoyo ante situaciones adversas. Sí, agradecer la invitación primeramente, saludar al público que nos está sintonizando. Y bueno, sí, efectivamente, el tema de la resiliencia es bien importante. Y yo diría que la familia es la base, es el origen principal de la resiliencia, es en donde podemos construir esta capacidad, que la resiliencia se ha definido como una capacidad de poder enfrentar situaciones adversas, dolorosas, difíciles, podernos salir adelante, sobrevivirlas, pero además resultar exitosos, podernos desarrollar, poder fortalecernos ante eso. Entonces, la resiliencia no implica solamente el poder sobrevivir o adaptarse, sino implica también el fortalecerse ante esas circunstancias adversas, ¿sí? Y bueno, sí es en la familia, porque la resiliencia se dice que se construye básicamente en la relación con el otro. Luego entonces, si esta resiliencia es esa capacidad de los individuos y de los grupos, es ese proceso a través del cual salimos exitosos, entonces tendremos que hablar necesariamente de cómo en una familia vamos creando esas características que tienen o que permiten al individuo ser resiliente, ¿sí? Porque la resiliencia podríamos decir que es un equilibrio entre los factores de protección, los factores de riesgo y las características de personalidad de los individuos y de los grupos. Luego entonces es en la familia en donde vamos a adquirir
las formas de pensamiento, los patrones de pensamiento, las creencias, en donde esa interacción con nuestras figuras parentales, con hermanos, etcétera, nos van a permitir desarrollar características de personalidad, habilidades, capacidades que permitan ese afrontamiento exitoso, ¿no? Entonces, el papel de las familias, pues, es bien relevante, ¿no? Y yo me atrevería a decir que esas familias que logran tener miembros resilientes, pero a la vez ser ellas grupos resilientes, tienen características que podríamos como englobarlas, vamos a decir, si se permite de esta manera, como en 4 pilares. Ajá, hay diversas propuestas, pero una que a mí me parece muy interesante es precisamente esta de los 4 pilares. El primero sería el apego seguro y el apoyo, ¿sí? Y tendría que ver con todo esto de que yo encuentre tanto en mi grupo familiar como fuera de él, en mi entorno, mis grupos sociales, que yo pueda encontrar una seguridad afectiva, ¿sí? Esa seguridad afectiva implica que yo realmente, o hablemos pues de los niños, de los miembros de la familia, se sientan amados, aceptados, valorados incondicionalmente, que no haya patrones de crianza rígidos, inflexibles, pues, que que no existan tampoco moldes, ¿no? Porque a veces lo quieren meter como en estereotipos de cómo debemos ser para cumplir las expectativas de otro. Y eso es algo que daña muchísimo. Y entonces, ¿cómo puedo ser resiliente si no se me está permitiendo ser lo que yo elijo ser, ¿no? También implicaría que en esas familias se va a permitir la expresión emocional y se va a respetar. Y además se le va a enseñar a la persona, al niño, a que pueda manifestarlo de una manera sana, ¿sí? Entonces, dentro de estos 4 pilares que estoy haciendo mención, encontraríamos también el de la cohesión y la flexibilidad de la familia, ¿sí? Una familia que no tiene formas de ver la vida, los acontecimientos de manera rígida. Y ahí entra de manera importante las creencias, cómo significamos, cómo aprendemos a significar, ¿sí? Porque habrá familias donde un suceso no se viva como algo catastrófico, y en otras familias sí, un suceso que tal vez no sea tan grave, habrá familias que lo vean como algo muy grave, y eso es determinante para poder construir resiliencia, ¿sí? La cohesión, que el miembro, el niño de la familia, sepa que puede contar incondicionalmente con esas personas, que esas personas van a ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas de la mejor manera y en el momento adecuado. Esto va a generar en el niño confianza en sí mismo, pero también en los otros. Y eso, bueno, podemos imaginar cómo influye para la resiliencia, ¿no? Ese niño también debe saber que su familia es un grupo en donde hay mucha cohesión, donde están unidos a pesar de cualquier circunstancia. Mencionaría también el tercer pilar, que además de esto se va a relacionar con la comunicación. Esa es básica en todas las relaciones sociales. En el caso de las familias, bueno, debemos aprender a tener una escucha activa, empática, que permita que la comunicación se abra, no que se cierre. Porque muchas veces tenemos esta queja de que a nuestros hijos, por ejemplo, no nos platican las cosas, pero tendríamos que preguntarnos si nosotros hemos sido respetuosos y hemos aprendido a escuchar, ¿no? También tendríamos que ser asertivos. Y el cuarto pilar sería el poder compartir tiempo que sea de calidad, ¿sí? Antes de cantidad, y poder compartir también los rituales familiares.
porque en esos rituales, como no sé, por ejemplo, las comidas familiares de los fines de semana, como las reuniones, quizá una vez al mes, cada 15 días, en donde podamos decirnos y reconocernos qué es lo que yo aprecio de ti, por ejemplo. Esos rituales van a fortalecer los vínculos, ¿sí? Luego entonces vemos que la familia es la base, es el origen para que se construya un individuo resiliente que más tarde pueda moverse en sus grupos sociales, como pueden ser familia, como puede ser escuela, etcétera, y ahí tener esta participación para contribuir a la resiliencia familiar. Ok, entonces entiendo que, bueno, y principalmente en los niños, para que haya también como esta parte de la resiliencia, de entrada, la familia tendría que ser un entorno seguro, ¿no? En donde tenga todas estas características que nos acabas de compartir, Alma. Efectivamente, sí. Y ahí entrarían esos que son los factores de protección, ¿no? Que el niño sienta verdaderamente que esta familia es un espacio de contención. ¿Sí? Es un espacio donde puede, por ejemplo, atreverse a pedir ayuda y saber que la va a recibir. Pero me pongo a pensar en estas historias de vida de personas, no sé, mujeres que a lo mejor fueron abusadas sexualmente por algún familiar, ¿no? Y que no se atrevieron a decirlo porque, ¿qué pasa si yo lo digo? Y que nunca se abrió o no se dieron esa oportunidad por lo que fuera a pasar en la familia y que pues a lo mejor era un entorno también, a lo mejor se vivían estos entornos de violencia. Si en mi familia no estaba esa parte de la resiliencia, yo sí pudiera generarme como un ser resiliente, aunque a lo mejor la base en mi familia no pudo haber estado tan presente. Así lo creo yo. Ajá. No, quizá no la tienes en tu familia, pero puedes encontrar hacia afuera otros modelos, porque también esa es una parte importante, que en tu familia encuentres modelos positivos para poderlos imitar, para poder aprender de ellos, pero si no se da, puede ser afuera. En algunas ocasiones es así. Podría mencionar, por ejemplo, en este momento, una película, se llama en inglés Precious, se tradujo como Preciosa, ¿no? Es una adolescente afroamericana que es abusada de manera terrible dentro de su familia, que no encuentra todos estos elementos que se requieren para construir su personalidad resiliente y que sin embargo, en una ocasión, ella en la escuela está muy mal. Ella es una niña una chica que tiene un coeficiente intelectual alto, tiene grandes capacidades académicas. Sin embargo, es muy, muy tímida. Entonces, hay una interacción entre ella y su maestra, ¿sí? No digo que sea así súper afectiva, pero con unas pocas ocasiones donde la maestra la voltea a ver, donde la maestra le hace o le establece un vínculo seguro, que es lo que estás mencionando, con eso Precious tiene para poder desarrollar su capacidad de resiliencia y se sobrepone a todo ese entorno tan violento, tan adverso en el que ha vivido. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, es una película donde se ejemplifica muy bien la resiliencia. Claro. ¿Y en este caso podríamos decir que todas las familias son resilientes? Yo no me atrevería a calificar, a evaluar, ¿no? Me parece que es complejo eso. Yo más bien me iría para apostar a que todas tienen la capacidad, todas las familias pueden desarrollar esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Es necesario, pues, aprender a promover esas formas activas, saludables, esas relaciones que permiten que podamos crear resiliencia dentro de nosotros. Pero eso implica también un trabajo de los padres, no es algo que cae del cielo, ¿no? Los padres necesitan comenzar un trabajo de autoconocimiento para darse cuenta qué necesitan, qué habilidades parentales necesitan desarrollar, aprender, cuáles son las interacciones que no están siendo respetuosas, amorosas, y ya de ahí se puede partir para lo demás, ¿sí?
Yo quisiera en este momento mencionar una frase que me impresionó mucho, me gusta mucho, que fue enunciada por Martin Atkinson, ¿sí? Y la frase dice, me voy a permitir leerla, la resiliencia debe sembrarse en los días de sol con el fin de que crezca lo suficiente para ayudarnos en días de tormenta. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver a la resiliencia no como una pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿no? Como para remediar los males, o ya que se presentó la situación. Digo, si me permiten esta analogía, ¿no? Sino la resiliencia debe ser una capacidad preventiva, porque digo, no vamos a poder evitar ciertas circunstancias o situaciones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, los desastres naturales. Un temblor no lo podemos nosotros ni predecir ni controlar, pero sí, si se ha trabajado la resiliencia en las personas desde edades muy tempranas, esas personas van a generar una percepción del acontecimiento mucho menos amenazante, va a resultar para ellas la experiencia menos traumática porque van a contar con todas esas características que se encuentran en las personas resilientes. Lo mismo en los grupos resilientes, ¿no? Las familias resilientes establecen vínculos sanos, establecen esa idea, ese sentimiento de unión y sobre todo, ¿sabe? Esas familias envían mensajes esperanzadores. Además de confianza, de generar confianza en el individuo, que el individuo diga, yo puedo, ¿sí? También le van a enviar mensajes esperanzadores de que es posible ir más allá, trascender cualquier situación. Perfecto. Vamos rapidísimo a un corte y Cali, bueno, no sé si estarás ahorita de acuerdo conmigo en esta parte, justo, ¿no? Que a lo mejor a veces dentro de las familias, ¿no? Habrá alguien o gran parte de los integrantes, ¿no? Que a lo mejor quieran sobreponerse a alguna situación, pero no va a faltar ahí el negrito en el arroz que justo se detenga y se aferre a que no ocurra eso, ¿no? Entonces, no sé si lo podemos comentar ahorita regresando del corte. No nos tardamos, entonces, amigos, no se vayan, que continuamos en su programa Sin Mi Chat. Claro que sí, gracias. Gracias. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos totalmente en vivo y justo, bueno, ahorita hablábamos con Alma y con Cali esta parte de que, pues sí, las familias, al final del día, desde las familias resilientes, pues pueden dar este toque esperanzador. Me pongo a pensar que obviamente frente a otras familias que puedan estar pasando por pues, alguna situación de crisis, alguna situación adversa, ¿no? Y ahorita que hablábamos en esta parte, Cali, pues el peligro, ¿no? De quedarnos estancados frente a situaciones de riesgo familiares, ¿no? En donde a lo mejor está justo la posibilidad de salir de una situación, pues, adversa, ¿no? Donde a lo mejor tenemos los recursos, pero a lo mejor alguien, ¿no? En el mismo núcleo familiar,
pues a lo mejor no esté tan dispuesto o tan abierto o abierta a llevar a cabo pues esa posibilidad de adaptarnos y de generar esta parte de la resiliencia. No sé qué opinas tú, Carla. Claro. Fíjate, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ok, Sí. fíjate, todas las familias, cada caso es su mejor explicación, diría yo, y en efecto, yo tengo esta idea de que todas las crisis son una oportunidad de aprendizaje. Yo no estoy de acuerdo con que todas las familias en realidad son resilientes, porque todos nosotros conocemos casos de claro. familias que no se recuperan de la adversidad y que lamentablemente no tienen estas características, que no son características, sino más bien este proceso interactivo entre personas y el medio que las ayuden a recuperarse de la adversidad. Entonces, para mí hay 3 características básicas para decir que una familia como tal se recupera de la adversidad. Primero, tienen que resistir ante el evento adverso, llámese un divorcio, una pandemia, la pérdida del empleo o el fallecimiento de un ser querido. Por ejemplo, en este caso, pues ya tenemos muchas personas afectadas por fallecimientos por COVID, por pérdida del empleo por COVID, por situaciones económicas realmente difíciles. El primer punto es resistir. El segundo punto es aprender de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una familia en donde el padre es violento, es generador de violencia y la familia resiste, no podemos decir que ya es una familia resiliente. ¿Cuándo podemos decir que esa familia es una familia resiliente? No solamente cuando resiste la violencia, sino cuando aprende de las circunstancias y lo trasciende, es decir, hace cambios importantes al interior de su sistema de creencias, de sus roles, de las reglas que hay al interior de la familia y de las formas de interacción para que no vuelva a ocurrir. Y cuando ya llega a trascenderlo, es decir, cuando ya estos eventos violentos no están ocurriendo, podemos decir que es una familia resiliente. Puede ser que en una familia haya un miembro de la familia, por ejemplo, el generador de violencia, que no esté dispuesto, que no tenga los recursos y que no tenga esta oportunidad de aprender cosas nuevas y que sea totalmente inflexible, pues estas familias se reestructuran, toman distancia, es decir, se presenta un divorcio, una separación que puede ayudar a que esta familia en efecto se restablezca de la violencia, ¿no? Y no vivir en el mismo domicilio. Entonces, una misma circunstancia puede ser señal de que esta familia se recuperó de la adversidad, por ejemplo, cuando se vive violencia, ¿no? Entonces, cuando decimos, a ver, todas las familias son resilientes, la verdad es que no, necesitamos aprender, necesitamos trascender de lo que ocurre. Hay cosas no planeadas, como lo que te comentaba, pero hay factores que nos van a ayudar. Y yo creo que los que se están conectando en este momento se preguntarán, bueno, es que hablan tanto de la resiliencia, se escucha como un término muy abstracto, ¿no? ¿Qué puedo hacer en la vida cotidiana para fortalecer la resiliencia al interior de mi familia? ¿Cómo le puedo hacer hoy que acabamos de a lo mejor perder el trabajo, mi esposa y yo? A lo mejor, ¿qué podemos hacer si acaba de fallecer un familiar y no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas básicas. El apego parental, que es lo que comentaba la psicóloga Alma Lugo, la mayoría de los estudios nos indican que si nosotros podemos fomentar una relación cálida y nutritiva de apoyo con todos y cada uno de los miembros de la familia, o que alguno de los padres, al menos alguno, tenga este tipo de relación con los hijos, de esa manera es más fácil que la familia como tal se recupere de la adversidad. También, por ejemplo, que fortalezcamos el desarrollo de intereses y de vínculos con el exterior, ¿no? Porque si ocurre algo, yo te preguntaría, por ejemplo, Pau, si alguien te dice, oye, necesitas hacer un banquete para el día de mañana y es muy importante y es de suma importancia que lo hagas para 100 personas para mañana, ¿conoces a alguien que te pueda ayudar, Pau, por ejemplo? Que no Este, sea ¿Que de me tu puede ayudar? familia, fuera de la familia, ¿tú ubicas a alguien? Sí, sí.
Perfecto. Por ejemplo, yo ubicaría a lo mejor a mi mamá, porque es excelente cocinera, y pues a ver cómo nos las arreglamos, pero hacemos comida para 100 personas. Pero si no es de mi familia, ¿sabes qué? Yo conozco a una señora de la planta baja que cada vez que bajo, que yo vivo en el 4º piso en un edificio, huele delicioso. O sea, es una mujer que todos los días cocina algo diferente. Y eso porque se huele, ¿no? Y entonces a lo mejor yo le pido ayuda a ella. Y eso ya, el que yo eche mano de mis relaciones con el exterior cuando hay alguna adversidad, puede ayudarnos a ser resilientes, que tengamos relación con otras personas que también, que no sean de nuestra familia, que tengamos en nuestras familias roles y reglas muy definidas, es decir, que la mamá sea la mamá y que los hijos tengan la función de hijos. Cuando un hijo tiene en una adversidad que fungir como el padre, ahí probablemente en esa adaptación se van a presentar muchos conflictos y esa solución que la familia con tal de adaptarse ocupa puede resultar en un problema al final. Entonces, es muy importante que a pesar de la adversidad, los roles y las jerarquías se permanezcan, ¿no? Es decir, tenemos que salir a trabajar hoy en pandemia y no hay quien cuide a los pequeños, pero entonces tú los sigues monitoreando por teléfono a la distancia, ¿no? Les buscas algún adulto que los supervise, pero no pones a un hermano mayor a cuidar de todos, porque entonces eso implica que las responsabilidades se cambian y la carga del estrés para el niño que tiene que cuidar a los demás puede ser mucho mayor, ¿no? Y eso generar muchas dificultades que no ayuden a que las familias se recuperen de la adversidad. Entonces, las familias también que asumen responsabilidades y que tienen metas en común, en donde se involucran a todos los miembros de las familias, son resilientes. ¿Cuáles serían una meta en común? Desde hoy vamos a hacer la comida todos juntos, hoy vamos a hacer la limpieza todos juntos, hoy vamos a hacer algo para que el día de mañana todos se conecten a su clase en línea en punto, ¿no? Ya desayunados y con uniforme, porque los maestros están pidiendo que de todas maneras los pequeños no se conecten con pijama, ¿no? Que se conecten a clase en línea con uniforme, ¿no? También, ¿qué se ha encontrado? Las familias que son flexibles para adaptarse a los cambios son las familias que se pueden recuperar más fácilmente de un desastre natural, de una cuestión económica difícil, del fallecimiento de un ser querido, ¿no? Aquellas también, y por eso yo les digo a quienes nos están escuchando, hay que tener esta capacidad de cuestionar nuestras creencias y de cuestionar eso que pensamos que está bien, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, en el caso de una familia que es una familia que tiene componentes violentos en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Puede ser que si las familias son flexibles con su sistema de creencias, porque se ha encontrado que cuando las familias piensan que está bien resolver las cosas a través de la violencia, cuando esta creencia está, pues es más fácil como ir normalizando la violencia hasta que va escalando a un grado en que puede ponerse en riesgo la vida tanto de los niños como de los demás miembros de la familia. Entonces, aquellas que son capaces de, con una adversidad, por ejemplo, se empujaron, se aventaron, alguien se lastimó y en ese momento es una llamada de alerta para al interior de la familia para saber qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer bien y cuestionar, a ver, ¿de verdad tenemos que resolver esto a través de la violencia o podemos comunicarnos o podemos entrenarnos en ternura, en los buenos tratos, ¿no? Entonces, creo yo que aquellas familias que pueden moverse un poco de su sistema de creencias, que pueden dejar que otros entren. Por ejemplo, yo soy una mujer cristiana, pero yo tengo amistades, incluyendo en este caso a Alma, que hacen meditación, yoga, que saben de budismo, y entonces el que uno como persona no sea inflexible con conocer otro tipo de ideas, de creencias, cómo se hacen las cosas en otros lugares, eso nos ayuda a recuperarnos de la adversidad como familia. El tener, por ejemplo, tienes a tu amigo gay y tus hijos lo saben, ¿no?
Entonces, abrirse a la parte de la diversidad, abrirse a la parte de que las cosas también pueden funcionar de otras maneras, ayudan a las familias a que se recuperen más fácilmente de la adversidad que aquellas familias que son sumamente cerradas y dicen, no, 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 es que aquí no bailamos nunca, un poco como esta película, no sé si la vieron, la película de Coco, ¿no? Que toda la familia traía de generación en generación, que aquí no se escuchaba la música y ya después las últimas generaciones ni siquiera sabían por qué, pero sabían que la música estaba prohibida. ¿Qué va a ayudar a que una familia se recupere? La flexibilidad en sus creencias también, ¿no? Y bueno, también están las fortalezas que nos comparte Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, el que nos dice hablar de las soluciones nos ayuda a resolver los problemas, porque hablar de los problemas no siempre nos ayuda, ¿no? Entonces, él propone algunas fortalezas que nos pueden ayudar, la sabiduría, el conocimiento, el coraje, la humanidad, es decir, tener amor, tener simpatía, amabilidad, generosidad, eso, fortalecerlo al interior de la familia te puede ayudar. Cuando tú le enseñas a tu hijo a ser generoso, a ser altruista, cuando te organizas con ellos para decir, vamos a hacer algo por los niños de la calle y les llevas la ropa, y a ver, todos van a elegir una chamarra favorita y se las vamos a obsequiar, ¿no? No lo que nos sobre, porque eso no es altruismo, eso es falso altruismo porque es como regalar la basura que ya no quieres, ¿no? Yo me refiero a ver, todos, cada uno de ustedes, de los niños, va a elegir una prenda la que más les guste y las vamos a ir a regalar a los niños de la calle. Eso es altruismo, fomentar la valentía. ¿Cómo fomentamos la valentía con nuestros niños o con nuestros al interior de la familia? Bueno, tenemos una historia que ya hablaré acerca de las historias de nuestros ancestros, pero en el caso de los pequeños, pues vamos a buscar entender los miedos, escucharlos y de esa manera afrontarlos, entenderlos, escucharlos y afrontarlos. Entonces, hay muchas cosas que al interior de la familia podemos hacer, fomentar la lealtad, el trabajo en equipo, el sentido de justicia, es muy importante por eso que las figuras parentales o las figuras con mayor jerarquía estén en constante aprendizaje, constante retroalimentación con el exterior para que puedan de alguna manera cuidar de los más pequeños, ¿no? Te decía yo que, y creo que ya nos vamos a ir a una pequeña pausa, porque yo hablo, ya sabes, Pau. Entonces, también en nuestras familias. Hoy todo el mundo está diciendo, es que nunca habíamos vivido una pandemia. Sí, nunca la habíamos vivido, pero probablemente en nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron devaluaciones en México, desastres naturales, vivieron cosas difíciles con el banco, no sé. Cada familia tiene su historia, ¿no? Yo te podría decir que yo con mi papá alguna vez perdió su empleo y tuvo que ser chofer de una combi para sacar adelante a la familia siendo un licenciado en ciencias políticas y administración pública. Entonces, eso ya me dice, ya es una historia de fortaleza y de recuperación ante la adversidad, porque tuvo que poner a prueba pues sus recursos para seguir adelante. Todos tenemos historias en nuestras familias, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, donde son migrantes, son personas que perdieron todo y volvieron a empezar, se les quemaron sus casas y volvieron a empezar, o se cayó su casa en el sismo del 85, algo pasó en las devaluaciones del 94, no sé, todos hemos tenido situaciones difíciles en nuestras familias, falleció un hermano, falleció un hijo, todos tenemos circunstancias de las que podemos aprender hoy. Es decir, no hay que dejar atrás las adversidades, hay que tomarlas y pensar, a ver, ¿qué hizo mi familia cuando se presentó una adversidad? Ah, pues hablamos a la vecina y nos ayudó a apagar el fuego. Ah, bien. Ellos se echaron mano de sus vecinos. Hay que fortalecer la amistad con los vecinos. Ah, mira, ellos lo que hicieron es pidieron un préstamo a un banco, ¿no? O otras familias pidieron préstamos, perdieron todo y hoy por hoy no tienen ni una tarjeta de crédito. No sé, todas las familias tienen aprendizajes. Entonces yo les diría a los que nos están escuchando,
que si hoy están viviendo tiempos difíciles, que volteen hacia atrás. En sus generaciones anteriores hay mucha sabiduría, hay mucho aprendizaje. Si tienes oportunidad, habla con las personas de la tercera edad. Ellos tienen muchísimas historias que contar, pero no solo eso, en las historias nos hablan al mismo tiempo de la adversidad, de la fortaleza, porque muchas personas, por ejemplo, aquellas mujeres que se robaron cuando eran niñas, hicieron una familia y le apostaron al amor después. Y se volvieron a casar, aquellas mujeres que se divorciaron y se volvieron a casar. Son historias, más que historias de adversidad, son historias que nos hablan de muchas fortalezas que están al interior de la familia y que podemos echar mano hoy, que son tiempos difíciles, que muchas personas están viviendo dificultades económicas y también la pérdida de seres queridos, además del estrés de cuando pierdes al ser querido, imagínate, también te tienes que preguntar si tú tienes coronavirus. Es una cosa impresionante porque no te puedes despedir del familiar, pero entonces los recursos de nuestras generaciones anteriores nos pueden ayudar y hay que echar mano de eso. Pau, te dejo el micrófono porque si no, ahí estoy. No, muchas gracias, Cali. Y ahorita retomamos justo esto que nos compartes, pero vamos rapidísimo a un corte. Entonces, amigos, no se desconecten, perdón, que seguimos aquí en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en tu programa Sin Mi Chat. Estamos aquí totalmente en vivo y recordándoles rápido la línea, el número 800-911-6666 en la opción número 3. Y bueno, por acá tengo algunos saluditos, pero siento que se me perdieron algunos comentarios. Pero bueno, aquí de los que me aparecen es Sonrisa el Payaso, padrísimo enseñanza, Doc. Ya hasta mi corazón se animó, los poros de la piel se abren con estas palabras. Muchas gracias. Rox González, Vero Correa, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en esta emisión. Clara, Verónica Jiménez, nuestra jefa, saludos, Berito Sot, Nancy, también Lili Limón, Neri, nos manda saludos, Lucy Soto, Anet Mont nos manda saludos, Santiago Galván nos manda saludos, Blanquis Pérez, que es nuestro super fan y a quien agradecemos en cada programa que nos mande saludos y que comparte el programa, Carmen Montejo y creo que son todos.
Sí, justo. Muchas gracias, Cali, porque yo ya los había perdido acá en el celular. Pero justo, bueno, retomando esto que mencionabas, Cali, en el bloque anterior, me pongo a pensar en la flexibilidad, ¿no? Así como hablábamos, que a lo mejor hay miembros de la familia que, pues, a lo mejor no tienen esa estructura o se han mantenido a lo mejor con esa rigidez de las cosas son así y así van a seguir, y aunque a lo mejor todos nos estemos haciendo pedazos, habrá por lo menos algún otro miembro de la familia que también tenga esa capacidad de mover a los demás, pero no quiere decir que por ese único miembro, entonces es que quiere decir que somos una familia resiliente, sino que al final del día tendríamos que cooperar todos, ¿no? Y como decían, frente a esta estructura, frente a estas reglas que tendrían que ser claras, ¿no? Estas jerarquías, estos compromisos que se pudieran dar entre todos, ¿no? Para poder salir, o más bien para poder ser una familia resiliente. Así es. No siempre todos los miembros tienen el mismo ritmo ni las mismas capacidades, y eso hay que entenderlos. Es igual que las comunidades o los países. No somos homogéneos, somos heterogéneos. Cada uno tiene recursos diferentes a nivel individual, pero desde la visión de la resiliencia, los recursos suman, no restan. Es decir, no hablamos de la dificultad, sino de la capacidad. Entonces, hablando de la capacidad, los recursos pueden ir sumando. Y como te decía, a veces algún miembro de la familia pudiera ser que no se recupere porque no tiene esa estructura de personalidad o porque no tiene estos recursos o esta flexibilidad. Y lo hemos visto muchas veces, las familias intentan permanecer juntos, por ejemplo, en familia, pero de pronto pues surge una alternativa de solución que más que ser un problema es una solución excelente ante esas circunstancias. Por ejemplo, con el generador de violencia. Si hay un generador de violencia y el resto de la familia quieren que las cosas mejore, pero este generador dice no, porque así son las cosas, porque su estructura de personalidad no da para hacerlo diferente. Entonces, esta familia sí es resiliente cuando decide en ese momento separarse e irse a otro domicilio. En ese momento estamos hablando de que los demás miembros de la familia están siendo flexibles para gestar un cambio, que al final no es un cambio que genere que todos sigan viviendo en el mismo domicilio, pero nadie dice que así tienen que ser las cosas. En realidad, lo que se pretende o de lo que se habla cuando hablamos de resiliencia es que a través del trabajo en común se fortalezca el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la familia. Entonces, si hay uno que no está promoviendo el bienestar de todos, pues probablemente entonces hay que desmarcarse de él. Y eso no significa que no sea una familia resiliente, al contrario, ¿no? Y tenemos esta creencia de que no, pues es que si tú ya estás casada, te tienes que quedar casada y tienes que estar y tienes que aguantar, porque entonces ese tipo de familias son familias que en efecto se estancan para recuperarse de la adversidad. Y conocemos muchos casos de mujeres que llevan 30, 40 años viviendo con un hombre que cada 15 días las golpea y que cada mes hace alguna cosa, algún desbarajuste con la comunidad, o roba o al interior de la familia o hace cosas que no ayudan para el bienestar de ellos. Y entonces esas familias no podemos decir que son resilientes, perdón, pero no son resilientes porque están resistiendo, pero no han aprendido. No han aprendido de la adversidad. Entonces, nosotros no vemos, por ejemplo, como el divorcio como una cosa terrible que devasta a la familia, sino un recurso más que las familias tienen para recuperarse de una adversidad y lo vemos como una reestructura de la familia, no como algo terrible y dramático que no tendría que ocurrir, ¿no? Entonces, no sé si esto conteste a tu pregunta, Pau. Sí, claro, y esto que decías del divorcio muchas veces, ¿no? Como que escuchamos que nos resistimos porque les podemos hacer daño a los hijos, porque qué va a ser de mí, porque qué va a ser del otro. Entonces, a veces preferimos mantener, ¿no? Digamos, el problema así como estamos, porque pues a lo mejor por ahí pueda que ocurra algo, pero la realidad es el mantenerme con esta creencia de que si me divorcio
va a pasar algo terrible, entonces es mantener, forma parte de un poco más de seguir manteniendo el problema a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra familia o de nuestro entorno familiar. Y desde esta... sí. Ay, perdón, si me permiten aquí una intervención. Sí, es precisamente lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? Es bien importante tener claro ese sistema de creencias, porque es un factor muy, muy poderoso en este sentido de la resiliencia. Entonces ahí habría como la invitación a poder preguntarnos, ¿hay otra manera en que puedes tú interpretar esto que está pasando? ¿Le puedes dar otro significado? Y eso va a ser algo que comience a liberarnos, porque salimos de esa rigidez de la que nos habla Cali y que mencionábamos también en un inicio, ¿no? Esta flexibilidad que es una de las características básicas para que una familia se convierta en resiliente. Y otra, y con esto si quiere concluyo, voy retomar esto que decía Cali, ¿no? Otra, algo que hacen las familias resilientes también es poder desarrollar, compaginar los intereses individuales con los intereses de grupo. O sea, podemos y sabemos respetar y llevar a cabo los derechos, cubrir las necesidades de cada miembro en individual, pero sin que eso dañe los intereses de la familia como grupo. Y eso es algo que es un arte. Entonces, aquí la invitación sería como atreverse, atrévete a hacerlo un poco diferente, ¿no? Salte de esa rigidez, prueba a hacerlo, y si no resulta, pues lo vuelves a intentar, ¿no? Hay un gran maestro budista budista zen, que es el doctor Sergio López Ramos, y él dice, no te preocupes, ¿sí? Tú solamente toma la flecha y tírala. Algún lugar va a llegar, ¿sí? Y si no llega a ese lugar, tómala nuevamente y vuelve a tirar. ¿Sí? Atrévete. Claro, y en este sentido, por ejemplo, Alma, me surge la duda, las personas que pudieran estar a nuestro alrededor, ya sea como decían en el transcurso de la emisión, familias, comunidad, vecinos, amigos, pudieran ser también agentes resilientes que pudieran apoyar a esa familia, o también personas o agentes que llegaran a estorbar dentro de un proceso en donde a lo mejor la familia está buscando o que quieran generar un cambio y que lleguen, no, espérate, es que así no, es que en mi familia, o es que qué va a pasar. Entonces, ahí cómo pudiera participar, o de qué forma pudiera influir esos agentes externos. Sí, lo decíamos en el inicio, y cuando hablábamos de la película de Preciosa, decíamos cómo esta chica no encontró dentro de su familia las condiciones, no encontró ese apoyo para poder sacar a flote su resiliencia, pero lo encuentra afuera. Y a veces surge como esa pregunta así como muy misteriosa, ¿no? Como de, si no vives en una familia que muestra características resilientes, ¿cómo es posible que tú sí te muestres de esa manera, ¿no? Y parece como algo sin respuesta. Y a mí me parece, es mi punto de vista muy personal, que tendría que ver con eso que estás planteando, con el que encuentres modelos afuera de tu familia, ¿sí? Lo ideal es que los encuentres dentro, esos modelos que te enseñen, no solo con el discurso, sino con su manera de conducirse y de relacionarse en el mundo, que tú encuentres para poderlos imitar. Pero cuando no es así, yo creo que el gran misterio está en que afuera te contactaste con alguien que te dio ese ejemplo, ese modelo. Y que si las familias, o que si la gente de afuera puede llegar a obstaculizar, lo podemos ver en el ejemplo cuando tienes un hijo, ¿no? Cuando una mujer acaba de tener un bebé, bueno, hay una lluvia de opiniones, y ya te dicen que si lo alimentes con seno, o que si le des fórmula, que si el chupón sí se vale, que si el chupón no se vale, y a lo mejor esa madre tenía como más o menos claro cómo ir educando a su hija, pero ante esta avalancha puede llegar a dudar. Entonces, en ese sentido, es necesario que fortalezcamos a nuestros miembros, porque esa cohesión, esa unión va a permitir
que salgamos adelante de eso, porque al final de cuentas eso también es una situación adversa. Una circunstancia adversa, esa avalancha de gente tratando de controlar cómo hacemos las cosas y poderlo trascender y podernos enriquecer, tomar lo que sí nos sirve de lo que nos están diciendo, aprender de eso y desechar lo que no. Ajá. Ese, por ejemplo, en psicoterapia es una técnica de banco de nieve. Tomo aquello, nada más permito ver lo que sí me puede servir y lo otro lo agradezco, pero te lo dejo, es tuyo, ¿no? Entonces, es bien importante que vayamos haciendo esta unión familiar para que pueda darse. Y algo que es bien importante es mirarnos a nosotros mismos primero, porque estamos hablando que una familia necesita satisfacer adecuadamente las necesidades de los miembros, de los niños, para que ellos puedan generar esa capacidad o desarrollar esa capacidad de resiliencia, pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si como padres no estamos nosotros bien, no hemos satisfecho nuestras necesidades, difícilmente vamos a poder ser receptivos a las necesidades de nuestros hijos y tampoco los vamos a satisfacer de una manera adecuada porque podemos estar en la frustración, en el resentimiento, en el estrés, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo invitaría a voltearse a ver a sí mismo, a cuidar de sí mismo también, para luego poder cuidar de los demás. Claro. Hay una figura que se llama el tutor de resiliencia, del que hablaba Jorge Barudi del que habla Jorge Barudi en sus libros. El tutor de resiliencia es una persona que no es de tu familia, pero que favorece que tú puedas aprender cosas nuevas y que tú puedas fortalecerte, ¿no? Entonces, es tan importante hablar de este tema porque a veces pensamos que si el vecino tiene un problema y escuchamos a una mujer violentada, no nos tenemos que meter. En realidad, la comunidad funge un papel muy importante, para bien o para mal, para fomentar la adversidad o para recuperarte de la misma. Por eso yo diría que todos tendríamos que tener un tutor de resiliencia, alguien que nos ayude de alguna manera, pero que no sea un miembro de nuestra familia. Justamente Jorge Garudi, casi todos los estudios de resiliencia hablan de que aquellos individuos que no han crecido en una familia nutricia y que no han crecido con estas figuras de apego, se pueden recuperar de la adversidad, aunque no hayan tenido este vínculo en la familia, porque la escuela es otro sistema que ayuda, porque la comunidad es el otro sistema, porque las cuestiones de gubernamentales, las cuestiones de las leyes en tu país también pueden ayudar a que tú te fortalezcas de una adversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en aquellas chicas antes de la ley Olimpia, ¿no? A lo mejor tenían todo el apoyo de la familia, de la comunidad, algunos, ¿no? Pero no había una ley que protegiera a las mujeres y a los hombres de un abuso sexual a través de las redes sociales, ¿no? Que difundan que haya algún tipo de abuso sexual a través de tus imágenes o de las imágenes que tú compartiste. Entonces, todo está relacionado en realidad, ¿no? Por eso cada uno tenemos un papel importantísimo en esta resiliencia comunitaria que le llaman. Después de la resiliencia familiar, que es el sistema más pequeño, está la resiliencia comunitaria. En la resiliencia comunitaria, pues ahí contamos a los vecinos, al vendedor de paletas, al que vende las tortas de la esquina. Porque al final, fíjate, en el sismo del 2017, cuando todos pues nos tuvimos que regresar a casa, del trabajo, los que estábamos trabajando, muchos tardaron muchas horas, ¿no? Yo en mi auto subía a las personas que podía, que veía caminando, porque eran ríos de personas caminando porque ya no había transporte público. Pero fíjate, las personas de la esquina donde venden tortas, no funcionaban los semáforos, pues cerraron su negocio
y se pusieron a darle acceso a los automóviles para que pudieran seguir circulando, ¿no? A eso nos referimos como resiliencia comunitaria, a ser solidarios con el otro, a ponernos en el lugar del otro y a no anteponer nuestros intereses sobre los de los demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las comunidades reaccionan, ¿no? En la esquina de donde yo vivo, bueno, a 2 semáforos fue lo del Repsamen, pero nadie habló de que a un semáforo se cayeron 4 edificios y con muchas personas adentro. Nadie habló de ese tema. Hoy por hoy ya están restablecidos afortunadamente y ya se reconstruyeron los edificios, pero en ese momento los mismos vecinos de lugares que no habían sido derrumbados recibieron esa noche a aquellos que no tenían dónde dormir, ¿no? Entonces, en realidad todos podemos ser parte de que las familias y los individuos se recuperen de la adversidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de las soluciones, no solamente del problema. No hablemos de violencia, hablemos de buen trato, hablemos de ternura, hablemos de solidaridad, hablemos de metas en común, hablemos justamente de la curiosidad, de la gratitud, del optimismo, de la curiosidad, de la capacidad de ser, de amar y de ser amado, de perdonar, de tener prudencia, de tener cautela, de autorregular nuestras emociones, ¿no? Hablemos de la simpatía, hablemos de la inteligencia emocional, hablemos de la parte del apego, que es muy importante, dejemos un poco, apapachemos a nuestros padres, a los líderes de cada familia, ¿no? Los abuelos, los padres, las madres, hoy por hoy en la pandemia tienen una responsabilidad que han tenido que adaptarse a reestructurar las reglas, porque antes te ibas a casa y ya tenías quien cuidar a tus pequeños, ahora estás en casa y están tus pequeños, hay que establecer reglas nuevas y eso ha tenido que hacer todas las familias, aunque no lo digamos, lo están haciendo y lo están intentando. Les recomendamos reestructurar las reglas, ponerlas por escrito, hacerlas en conjunto con los pequeños, a ver cuándo sí es una emergencia y me puedes interrumpir en mi trabajo, cuándo no, a qué hora vamos a comer, cada cuándo vamos a comer, ¿no? Claro. Todo se movió, ¿no? Las horas de sueño, las horas de comida, las horas de descanso, la forma en que nos relacionamos de manera más cercana con la pareja, con los hijos, con los padres, con los abuelos, de manera más distante porque son población riesgo, ¿no? De qué manera nos estamos cuidando. Todo esto ha gestado nuevas reglas y también en las escuelas, de manera que todos, si nos están escuchando, pues vamos a participar para que los demás estén bien. Son tiempos difíciles, ¿no? Afortunadamente algunos de nosotros estamos en empresas en donde pertenecemos a actividades esenciales, ¿no? Pero hay muchos otros que no, ayudémonos unos con otros, ¿no? Porque esa es la manera en que se va a gestar la resiliencia para muchos de los pequeños. Si tienen un papá violento, una mamá violenta, una mamá indiferente, una mamá que no los cuida, bueno, entonces siempre habrá un vecino que, ¿sabes qué? Vente a comer acá. ¿No has comido? Vente a comer. A ver, te explico lo de las matemáticas, a ver, te digo cómo conectarte, te presto mi clave de Wi-Fi para que tengas conexión, porque sus familiares perdieron su trabajo, ¿no? O sea, es momento de ser solidarios, pienso yo, Pau, y con eso termino mi participación, perdón. No, muchas gracias, sí, Alma. Sí, yo me atrevería aquí a agregar que la invitación sería no tenerle miedo a las palabras. Hace rato lo decían, ¿no? Es como escuchamos ese término y se oye así como muy raro, como amenazante inclusive, como yo no lo puedo alcanzar. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos historias de resiliencia en nuestra vida cotidiana. No necesitan ser los grandes traumas, no necesitan ser las grandes tragedias. En el día a día somos resilientes y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces voltéate a ver y confía en ti, ¿sí? Si hasta hoy he sobrevivido, si hasta hoy estoy aquí, es porque soy una persona resiliente, porque tengo esa capacidad, ¿no? Que la meta no sea, por ejemplo, decir, sobreviví a la pandemia, ¿no? Que la meta sea decir, sobreviví a la circunstancia, en este caso, por ejemplo, que estamos mencionando la pandemia, y además, o sea, y además de sobrevivir la qué, ¿no? Porque recordemos esto. ¿Perdón?
salir fortalecido. Esa es la característica de la resiliencia. No es nada más sobrevivir. Y salir fortalecidos de esa adversidad. ¿Cuántos en el sismo perdieron sus casas, pero pusieron un micronegocio, abrieron las puertas de otra casa y empezaron a vender sándwiches y ahora ya es un negocio, ¿no? Ahí esa familia no solamente resistió, aprendió, trascendió, sino que salió fortalecida de esa adversidad. Entonces sí nos tenemos que preguntar, ¿qué nuevos recursos está gestando esta pandemia al interior de nuestra familia? ¿Cuáles son los nuevos recursos que está gestando? Porque si tenemos nuevos recursos, entonces sí estamos siendo resilientes. No todos somos resilientes, no todos aprendemos y no todos trascendemos. Entonces, ¿tenemos esa posibilidad? ¿Tenemos esa probabilidad de aprender? Sí. ¿Cómo determinar que somos resilientes cuando hemos conocido un nuevo recurso después de esa adversidad? Claro. Cuando nos fortalecemos después de esa adversidad. Si no, no tiene caso. Aquella mujer que se divorcia y luego se empata con otro igual. Y entonces, le cambiaste de nombre. Entonces, esa mujer no es resiliente porque no ha aprendido, ¿no? Entonces, sí tenemos que hablar de que la resiliencia solamente se va a gestar cuando te recuperas de la adversidad y te fortaleces de esa adversidad. Claro, ahorita ya nos tenemos que ir porque ya nos pasamos un poquito del tiempo y ahorita nos va a colgar Paquito. Entonces, pero muchas gracias, Alma, muchas gracias, Cali, por haber estado en esta emisión y nos vemos en una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Esperamos les haya gustado este tema y recuerden que ser feliz sí se puede. Muchas gracias. Gracias, Pau. Excelente tarde. Gracias, Alma.